7:19 de la mañana, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Estás escuchando el 10:40 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos este programa muy especial para ustedes, en el que, como todos los jueves, tratamos de dedicar un poquito a los pequeños de la casa. El día de hoy con un tema que pudiera parecer que no tiene que ver con niños, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Se da y se da con mucha más frecuencia de lo que parece. Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Tipo 2, ¿qué cosas más raras dices, Luisa? Habíamos dicho que la diabetes infantil es la tipo 1 y esa es la que les da a los niños. Pero vamos a hablar en realidad de que el por qué te da una diabetes tipo 2 y el por qué existe una diabetes tipo 1 son razones completamente diferentes a la edad. No necesariamente tiene que ver con la edad, tiene que ver con una función pancreática. Y el día de hoy tenemos al doctor Eduardo Márquez como invitado. Él es endocrinólogo y tenemos el gusto de tenerlo aquí en cabina con nosotros. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Muchas gracias por haberte dado el tiempo en esta lluviosa mañana de estar con nosotros. Y bueno, pues el micrófono es tuyo. Platícanos acerca de por qué existe la diabetes tipo 2 en niños. Bueno, primero tendríamos que recordar cuáles son los elementos diferenciales entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Vamos a separar algunas otras variantes de diabetes que también existen y que quizás merecerían un tema aparte, que son menos frecuentes, bueno, quitando la diabetes gestacional, que también es un gran tema desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, debemos recordar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se presenta básicamente por un problema autoinmune. De repente los anticuerpos que están para proteger a las células beta del páncreas, las células que producen insulina, la desconocen y la empiezan a atacar. Esto ocurre aún cuando no haya factores de riesgo, sin avisar. De repente, la mayoría de las veces en formas graves, las diagnosticamos casi siempre en el hospital porque de un día al otro las personas que padecen diabetes tipo 1 presentan este tipo de conflictos. Es mucho más común este tipo de diabetes en personas jóvenes. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque es la etapa de la vida donde uno accede a algunos anticuerpos, algunos antígenos, a sustancias por primera vez en la vida, y es cuando este choque se presenta. Puede aparecer en otras etapas de la vida, pero no es frecuente. Mientras que la diabetes tipo 2 es la diabetes más común. Más o menos el 92% de todas las diabetes son diabetes tipo 2. Para la diabetes tipo 2 se requiere tener sí un plan genético específicamente diseñado y además un medio ambiente que favorezca la presentación de este daño. Me explico. Las personas con diabetes tipo 2 nacen con algunos defectos genómicos que prácticamente todos circundan en una poca capacidad que tiene la insulina para hacer su trabajo. Esto se llama resistencia a la insulina. Si durante nuestra vida nosotros ejercemos un trabajo mayor del que debería de tener la insulina, de repente el páncreas se cansa de producir esta hormona y empieza a producir de menos. En esta producción menor, la glucosa empieza a subir. Pero resulta que uno de los elementos fundamentales para generar este cansancio de la célula beta es el consumo inadecuado de nutrientes, sobre todo una dieta muy alta en carbohidratos, favorece que el páncreas trabaje de más. Y un páncreas que tiene dificultad para hacer su trabajo, en una primera etapa produce más insulina para compensar y después empieza a producir menos. Como usted lo entenderá, pues de primera intención esto ocurría en la vida adulta porque la exposición a este tipo de alimentación pues era una exposición prolongada y hacía que a los años el páncreas se cansara de producir insulina. Pero con los cambios de estilo de vida que bien mencionabas, Luis, hace un rato, que se están dando en los últimos 30 años, donde el consumo de los carbohidratos ha subido más de 6,000% en 3 años de acuerdo a la OMS, entonces pues el páncreas se está fatigando de manera más temprana y las etapas, los estadios que llevan del nacer con resistencia a la insulina, a la diabetes, al infarto,
a la embolia, como se conoce, o al accidente cerebrovascular, como lo llamamos nosotros, o a la insuficiencia renal, se están dando en periodos más cortos. Y hoy, pues lo vemos en personas por demás jóvenes. Para concluir esta intervención, antes de devolverte el micrófono, que suelo atraparlo de repente, Luisa, nada más decir, para que usted vea la envergadura de este problema. Cuando nosotros estudiamos medicina, bueno, hace algunos años, los maestros nos decían, es muy fácil para distinguir la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Si la persona tiene más de 30 años, tiene tipo 2. Si tiene menos de 30 años, tiene tipo 1 hasta demostrar lo contrario. Hoy no, hoy tristemente en la consulta en los hospitales estamos haciendo diagnósticos de niños con 7, 8 años con diabetes tipo 2. Es decir, como bien mencionábamos, realmente no es una cuestión que tenga que ver únicamente o precisamente con la edad. Sí, era más frecuente, sí, por supuesto, la diabetes tipo 1 se da con mucho más frecuencia en gente joven por la razón que decías. Es de manera más común de origen autoinmune y es por como dijiste, acceso a anticuerpos que tenemos en la juventud, pero la diabetes tipo 2, y no nos pusimos de acuerdo el doctor y yo, no nos pusimos de acuerdo. Ya saben que a mí me gusta darles lata y los voy a marear con el tema. El consumo exagerado de azúcares en la dieta no nos conviene a nadie, no tiene que ver con, es que me voy a poner a dieta. A ver, no, tenemos que buscar la manera de cómo le vamos a hacer para que no te enfermes, así de fácil. Y no, créanme que, y lo hemos hablado con mucha frecuencia, una diabetes no es una sentencia de muerte. La diabetes en general, les voy a decir, la diabetes no mata. Yo no sé de nadie, al salvo que el doctor me diga algún caso, de alguien que haya muerto de diabetes. Las personas mueren de las complicaciones de la diabetes y yo siempre se los digo a mis pacientes. El tener diabetes sale muy caro y es perfectamente prevenible. Sí, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer cuidándonos del consumo exagerado de azúcares en la dieta? Y lo hemos hablado con mucha frecuencia. Recuerden que hemos hablado de este pico que sucede, que cuando yo como un azúcar, lo que sucede es que necesito insulina, que es esta hormona, para poder procesarlo, para poder meterlo a las células. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la velocidad con la que sube el azúcar en sangre importa? Bueno, pues de eso vamos a seguir hablando en el tema del día de hoy. Si yo tengo un alto consumo de azúcares, voy a tener estos picos o estas elevaciones como muy bruscas de insulina en sangre. Esto me va a provocar un pico de insulina, un pico de glucosa, y esto va a hacer que mientras yo esté en la parte más alta del pico, me sienta contenta, me sienta de buenas, ¿no? Un pico, un segundo arriba me voy a sentir bien, y en el siguiente momento me voy a sentir un poco como de malas, como cansado, como que tengo hambre otra vez, y vuelvo a comer, ¿qué? Pues azúcar, porque es lo que sé que me va a volver a subir mi pico de azúcar, ¿no? Y entonces se vuelve a producir insulina, y si yo insisto en estar produciendo o provocándome estos picos de insulina, en algún momento mi páncreas se va a cansar de producirla, ¿sí? Necesitamos bajarle a la velocidad con la que le metemos el azúcar en sangre a nuestro pobrecito cuerpo, porque mientras más frecuente sea el consumo abrupto y la elevación abrupta de insulina en sangre, más riesgo tenemos de que esta insulina empiece a producirse de manera excesiva al principio y luego de manera chafa, les digo yo, empieza a producir estas insulinas que no son tan eficientes y luego la menor producción de insulina en sangre, ¿no? Esto puede suceder también en los pequeños, claro. ¿Tienen páncreas? Sí. ¿Tienen consumo excesivo de azúcares? Sí. ¿Tienen codificación genética específica para enfermarnos de diabetes? También, ¿cómo no? Somos latinos y lo hemos dicho con mucha frecuencia. Somos mestizos, somos personas de genes mixtos que nos da, digamos que características de población muy específicas, y lo hemos dicho con mucha frecuencia. Se nos enferma de manera fácil el páncreas y tenemos esta tendencia a que se nos forme sarro en las arterias, ¿sí? Entonces, sí, tenemos características de población de que somos muy guapos, somos muy fiesteros, los mexicanos, bueno, somos mujeres guapísimas, hombres guapísimos y muy buena ondas, pero esto también nos da la completa incapacidad de procesar los azúcares y la completa incapacidad de procesar bien las grasas, por así decirlo, en la sangre, así es que tenemos que cuidarnos. Doctor, te invito a que te quedes con nosotros y que nos platiques, regresando del corte, qué es lo que tenemos que hacer para poder identificar cuando un niño está en riesgo de una diabetes tipo 2. Y
Vamos a invitarlos a todos los radioescuchas a que cualquier duda que tengan se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costos 01800-727-5420. Tu línea directa, Austin, recuerda que queremos escucharte y estamos dedicados 100% a tratar de resolver tus dudas. 512-215-4909, a través del chat www.radiomujer.com.mx, y recuerda que estamos con el tema diabetes tipo 2 en niños y adolescentes con el experto Dr. Eduardo Márquez, endocrinólogo. Estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. 7:34 ya de la mañana, estamos en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con un tema muy interesante, diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, y tenemos aquí de invitado al doctor Eduardo Márquez. Él es endocrinólogo, y créanme, siempre les digo, me encantaría que se pudiera escuchar todo lo que platicamos fuera del aire, me súper encantaría. Pero bueno, les vamos a platicar el pequeño resumen que hacemos para ustedes acerca de este tema que resulta que tristemente se ha vuelto un tema mucho más mencionado y digno de ponerle atención. Doctor, sé que te gusta el micrófono, qué bueno que te guste, a mí también. Así es que, por favor, platícanos un poco más de qué hacemos cuando nos damos cuenta, o cómo le vamos a hacer para darnos cuenta que un niño está en riesgo de tener diabetes tipo 2. Bueno, tú lo mencionaste muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer diabetes y para padecer obesidad, y que van de la mano? El más básico de ellos son los genes. Tú mencionabas las características tradicionales del fenotipo mexicano, de la expresión de los genes, que es esto del fenotipo, y en esto hay una situación básica. La raza mexicana pudo sobrevivir gracias a este gen de resistencia a la insulina. Este gen nos permitía que cuando había etapas del año donde no había capacidad para consumir alimentos, podíamos guardar energía en forma de grasa. En las vísceras podíamos guardar grasa, y esto permitía hacer ayunos muy prolongados y sobrevivir. Sin embargo, cuando esto ya no ocurre así con la industrialización, pues este gen favorecedor se nos viene en contra. Y tú lo mencionabas también de manera muy puntual. El consumo básico de carbohidratos simples, azúcares, mieles, cereales, hace que, si bien todos los alimentos requieran insulina, se produzca insulina en mayor cantidad que en cualquier otro tipo de alimento. Y si nosotros tenemos ya ese gen que nos hace resistentes a la insulina y el cuerpo tiene que compensar, bueno, va a producir una mayor cantidad de insulina. ¿Cómo notar que el cuerpo está produciendo más insulina de la que debemos? Tú mencionaste un punto nodal que es un gran tema, y créeme que en foros internacionales incluso apenas se le está tomando el valor que tiene, que es la hipoglucemia reactiva. ¿Qué es la hipoglucemia reactiva? Este cuadro que acaba de describir Luisa tan puntualmente, esta sensación después de comer, de tener la necesidad, y subrayo necesidad, de volver a comer. Estoy cansado, tengo sueño, no rindo, no puedo concentrarme y necesito algo dulce para poder vivir. Como el dulce y despierto. Este cuadro típico en la oficina de que yo necesito un refresquito, un refresco de cola para poder despertar, quien lo tenga es que está haciendo hipoglucemias reactivas. Este es un dato muy fiel de que está produciendo más insulina de lo normal, y que seguramente su equilibrio nutricional no es del todo el mejor. Si nosotros no corregimos eso, obviamente el estar comiendo compulsivamente carbohidratos va a expresar mayor insulina. Esto va a generar primero un acúmulo de grasa a nivel abdominal, aunque no haya sobrepeso. Aunque no haya sobrepeso, sí puede haber personas que estén en su estado ideal de peso, sin embargo, van a tener una distribución abdominal de grasa. Segundo punto, si esto no se corrige,
Después empiezan a aparecer los mecanismos compensadores de la diabetes. La insulina tiene más funciones aparte de transportar la glucosa. La insulina, por ejemplo, es el mejor promotor de estrógenos que tiene la naturaleza. De tal suerte que cuando hay insulina de más, empiezan a producir estrógenos en mayor cantidad y el equilibrio en el ciclo menstrual de las mujeres se pierde. Entonces hay trastornos menstruales, existe una persistencia de estrógenos que se llama ovarios poliquísticos. Es otro tema. Los ovarios poliquísticos no necesariamente implica tener quistes en los ovarios. Si hay más estrógenos que progesterona de manera permanente, entonces empieza a haber este tipo de problemas. La insulina es un excelente promotor de los andrógenos. Entonces las mujeres con resistencia a la insulina y que producen mucha insulina empiezan a tener acné, empiezan a tener vello, se les empieza a caer el cabello y empiezan a acumular más grasa todavía en el abdomen, porque uno de los factores que determinan hacia dónde se va la grasa son las hormonas sexuales. Entonces ya tenemos necesidad de dulce entre comidas, obesidad abdominal, trastornos menstruales, acné, vello, caída de cabello, y luego, si no se corrige, la insulina es un excelente promotor del aumento de la presión. Puede haber hipertensión. Cuando baja la glucosa, el cuerpo tiene que compensar de su grasa y suben los triglicéridos para poder compensar la glucosa. Entonces empezamos a tener, aún con glucosas normales, triglicéridos altos, la presión empieza a subir, aunque, ojo, empieza a subir, pero cuando hay bajas de glucosa, esta etapa que yo les decía, luego la presión baja y la gente dice, es que me está bajando la presión, estoy enferma de baja de presión. No existe una enfermedad que se llama hipotensión, es parte del cuadro de hipoglucemia. Entonces pueden tener bajas de presión, problemas menstruales, vello, acné. Y si esto no se corrige, aún antes del sobrepeso o la obesidad, empieza a oscurecerse la zona de pliegues del cuerpo. El más característico es el del cuello. Esto que las mamás le llaman a veces mugrecita y que se llama acanthosis nigricans, ¿sí? Es un marcador muy fiel de resistencia a la insulina. Nosotros, fíjate, hace 20 años publicamos un artículo mexicano clasificando los grados de resistencia a la insulina y los grados de acanthosis. Entre más negrito esté la acanthosis, entre más negrito esté el cuello, más resistencia a la insulina tiene. Es un factor de riesgo muy puntual, muy fiel y muy sensible de que el páncreas está en límites extremos, aunque no haya mucha obesidad. Y obviamente si empieza el sobrepeso, pues el factor de riesgo ya se disparó. Y yo creo que se están preguntando los radioescuchas, a ver, pero entonces, ¿puede no estar gordito y estar empezando a enfermarse? Sí, porque no necesariamente tiene que ver con un sobrepeso, no inicia con el sobrepeso, inicia con un consumo inadecuado de nutrientes, como decía el doctor, en la dieta. Es decir, un exceso de azúcares en la dieta nos va a dar esto, el que tengamos que estar produciendo en exceso la insulina. Y acuérdense que me gusta marearlos y creo que todos los programas se los menciono, doctor, todos los días hablo de insulina, y es esto, el estar produciendo estas cantidades exageradas, esta producción digamos que nociva de insulina, que nos va a meter en este estado que se llama hiperinsulinemia, nos puede crear este cuadro, ¿no?, de grasa abdominal, de estarme sintiendo como no me debo de sentir. Y yo siempre se los digo a mis pacientes, y para que les quede bien claro, si yo estoy comiendo mucho azúcar, en el siguiente momento, después de sentirme súper bien con el azúcar, me voy hasta abajo con el azúcar, porque así de rápido como sube, así de rápido va a bajar, y me vuelvo Hulk, ¿no? Así es. Así, el monstruo verde. O sea, estoy enojón, de malas, irritable, tengo hambre y me voy a comer lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo hambre, ¿no? Pero buscan azúcar. No tomo decisiones. ¿Y qué hago? Busco azúcar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a subir, pero de fregadazo hasta arriba el azúcar, ¿no? Y un punto nodal es esto que acabas de comentar. Mucha azúcar. La gente dice, bueno, ¿cuánto es mucha azúcar? Un dato específico. Hace mes y medio, la OMS publica en sus nuevas recomendaciones nutricionales un punto, nada más un punto, dice, punto único: se sugiere a la población mundial disminuir el consumo de sacarosa, azúcar de mesa, azúcar de caña, 80%, ¿sí? Y dice, bueno, ¿80% de qué? 80% de lo que coma, ¿sí? Si usted se come una cucharadita de azúcar al día, bájele el 80%, si come 30, bájele el 80%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, el enemigo no es la insulina está haciendo todo lo que puede por solventar.
El enemigo en este patrón es el azúcar. No hay nada más malo, también estadísticamente. Absolutamente ningún elemento en el mundo mata más que el azúcar. Ni el cigarro, ni la cocaína, ni las drogas, ni el alcohol, nada mata más que el azúcar. Y nada es más adictivo que el azúcar, además, que ese es otro de los problemas, ¿no? Que yo lo consumo, me siento con esta sensación de dopamina que se me acaba de venir al cerebro y entonces necesito más azúcar. Sí, ahora aquí el asunto, y yo creo que es un punto también muy importante. En el sentido estricto, no existe una adicción al azúcar. ¿Por qué? Lo mencionarán y lo hacen muchos pacientes, cuando este concepto se filtra, como con el cigarro. Si yo dejo el cigarro, tengo un síndrome de deprivación y me siento muy mal. Si dejo el alcohol y tengo alcoholismo, al dejarlo me siento muy mal. Si yo tengo hipoglucemia reactiva y necesito azúcar y dejo el azúcar, me voy a sentir muy bien. No hay deprivación. Por tanto, no hay adicción. Es un fenómeno fisiológico compensatorio. Entonces, como este concepto se filtra, de repente la gente tiene miedo de alejarse porque se me va a sentir muy mal. Eso no es cierto, al contrario. La gente que limita sus carbohidratos siente mucho mejor. Mucho mejor, ya lo tienen ahí, ¿eh? Y no se los dije yo, ya saben que yo les insisto todos los días, se los está diciendo el experto, el doctor Eduardo Márquez, endocrinólogo con el tema diabetes tipo 2. Ojo, tenemos aquí ya mucha participación del público, vamos a contestar las preguntas regresando del corte, quédate con nosotros, estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:49 ya de la mañana, ya se nos fue el programa, qué barbaridad, cuando uno es pasional por lo que hace, se nos va rápido. Estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con el tema diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Y doctor, tenemos mucha participación del público que creo que vale la pena ir resolviendo porque nos va a servir como cierre, ¿no? Dice por aquí, desde Austin, Texas, dice Anónimo, dice, están dando varias características de diabetes. Mi esposo tiene diabetes y mi hija de 14 salió con quistes y tiene los pliegues. No la han diagnosticado con diabetes. ¿Qué me aconseja? Ella sí hace ejercicio. Ok, lo que sí le puedo decir así a larga distancia es que ella tiene resistencia a la insulina. No le puedo decir si está en una etapa de alteración de la glucosa específica, pues lo que le aconsejo es que se hagan exámenes. Muy importante, y esto va para una pregunta seguramente posterior, hay que hacer los exámenes no solamente en ayuno. Hay que ir a hacer exámenes en ayuno y siempre 2 horas después de comer. Cuando empieza a fallar el metabolismo de la glucosa, no falla en ayuno, falla después de comer. Entonces siempre hacer exámenes antes y 2 horas después de comer. Es el estudio que se llama postprandial y recuerden que es de que yo como 2 horas exactamente después, otra vez, exactamente después de haber comenzado con el primer bocado, ¿sale? Y esto también es para el control de la diabetes, aquellos que nos están escuchando, por favor, los que estén llevando su control es la glucosa de ayuno y las que llamamos postprandiales, 2 horas después de haber comenzado a desayunar, algún día y otro día de la semana 2 horas después de haber comenzado a comer. Eso a los profesionales de la salud nos sirve muchísimo para saber si al paciente ya con diagnóstico de diabetes necesita dársele alguna colación, porque no todos los diabéticos necesitan colaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, y esto depende de sus glucosas postprandiales, ¿sale? Es decir, necesitamos tener registro de la glucosa. Ahora, la señora Lupita dice, felicidades por su programa, dice, mi suegra es diabética, su doctor le da permiso de tomar una Coca Light, ella toma más de una, ¿está bien? Y además dice que cada año ella se toma el examen de la glucosa y ella, la señora Lupita, saca 89. Bueno, nunca podemos recomendar un refresco, nunca. Entonces, de entrada no podría ser una recomendación. Ahora, si es permisivo dar un refresco que no tenga azúcar, bueno, pues eventualmente lo podría hacer. Ojo, recuerden que el azúcar, el tipo de edulcorante que tiene la Coca Light es diferente
al que tiene la coca normal, ¿sí? El refresco rojito normal, y las respuestas de insulina que tenemos con un refresco que con otro, con el tipo de edulcorante que tiene, sí van a ser menos dañinas, vamos a decirlo así, pero ojo, no podemos recomendarlo, porque el daño a nivel renal, o la carga renal, pues ya es otro tema, que nos podría dar, creo que 3 semanas de tema, ¿no? Dice que tiene ella 89 de glucosa cada año. Nuevamente hay que hacérselos con más frecuencia y hay que hacérselos también después de comer. Ok, hay un estudio que les puede servir, que sería la hemoglobina glucosilada, que aunque es un estudio que todavía no está validado en todo el país para hacer diagnósticos, sí nos da un acercamiento acerca del riesgo. Validado porque no todos los laboratorios tienen una certificación que es específica para poder dar a través de la hemoglobina glucosilada el diagnóstico de una diabetes, pero sí nos sirve para saber el promedio de las glucosas en sangre de los últimos 6 meses. 3 meses. Marisela Sánchez dice, quiero un complemento alimenticio para un señor de 47 años con retraso mental. Él no quiere comer y está muy delgado. Si quieres, Marisela, esto lo platicamos mañana porque es un tema que nos da para más, y ahorita vamos a seguir con el tema de la diabetes. Pilar Lomelí dice, ¿me puede explicar la función de la insulina en personas diabéticas? Híjole, bueno, es esto, la insulina tiene la misma función en personas que viven sin diabetes y las que viven con diabetes. No sé si se refiere a la insulina endógena, que es la que hemos platicado durante todo el tiempo, o la insulina que se aplica de manera exógena. Y bueno, la insulina que se aplica de manera exógena trata de imitar todo lo que hemos platicado que hace la insulina para bien. Entonces es el corregir la falla básica que existe en la diabetes por medio de insulina, es el método más, entre comillas, aunque me choca la palabra, más natural que existiría, pero no es para todos. Quizás también requiere uno o varios programas específicos. Uno o varios programas. Maggie, desde Twitter, desde Austin, saludos Maggie, saludos al doctor invitado, y pregunta, dice, ¿la toma de glucosa para niños se debe hacer cada cuándo? Depende del elemento de riesgo. Entre más riesgo tenga, tiene que ser más frecuente. ¿Cómo saber si un niño tiene riesgo? Nuevamente, niños con distribución abdominal de la grasa, con obesidad, con padres diabéticos y sobre todo que tengan acantosis nigricans. A esos hay que hacerles los estudios. Es esta mugrita que tenemos en el cuello, y aunque le tallen así con el dedo se cae, y también la pueden presentar en los pliegues de los codos. Así es, en todos los pliegues. En los pliegues de, digamos que entre lonjita y lonjita se puede presentar, y no necesariamente porque el pequeño tenga sobrepeso o no, es por el consumo inadecuado de azúcares. Y una pregunta muy interesante desde Austin, de la señora María, dice, yo no consumo mucha azúcar, pero ¿es cierto que las harinas se convierten en azúcar? Todo lo que comemos se convierte en glucosa, ¿sí? El azúcar es un elemento puro, es la sacarosa, es el azúcar de mesa, el azúcar de caña. También yo creo que es un tema hacer la diferenciación entre todos los tipos de carbohidratos, pero lo que en el cuerpo no tenemos azúcar, tenemos glucosa. Exacto, glucosa. Y sí, todo se convierte en glucosa, pero ojo, aquí estamos hablando de una cuestión de velocidad, ¿sale? La velocidad con la que le metemos el azúcar en sangre va a incitar respuestas diferentes de insulina. Mientras más rápido le metas el azúcar, más rápido se eleve la insulina, más rápido voy a tener una hipoglucemia, ¿sale? Y este es el tema, es un tema de picos, ¿sí? De qué tan rápido eleva la insulina en sangre y qué tanta moleculita de insulina tengo en torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando y vamos a seguir hablando de este tema. No crean, es el tema central de muchos temas de nutrición. Por aquí dice Graciela Muñoz, la metformina, ¿qué es y cómo funciona en un diabético? La metformina es un medicamento del grupo de los antihiperglicémicos, es decir, no baja la glucosa, tiene como función básica mejorar la calidad de la insulina. Ya hemos platicado que la resistencia a la insulina es un factor nodal en la producción de diabetes tipo 2. Entonces, eso hace la metformina, mejorar la calidad de la insulina. Doctor, me gustaría que nos dieras algún tipo de mensaje último que pudiera quedar como algo base para los radioescuchas sobre este tema. Bueno, me gustaría un mensaje práctico. En la diabetes tipo 1, entre la diabetes tipo 2 del niño, por lo nuevo de este problema, el tratamiento tradicional desde el punto de vista médico sigue siendo el mismo tratamiento para la diabetes tipo 1, que es insulina de reemplazo. Aunque la insulina, platicamos, el mejor tratamiento que existe para diabetes, no es para todos. Y a raíz de este brote que tenemos de diabetes tipo 2 en niños, y al agarrarnos desprevenidos, se están corriendo
proyectos de investigación para iniciar tratamientos con otras opciones que no sean insulina en niños con diabetes tipo 2, específicamente con tratamientos orales, pastillas. Estamos haciendo un protocolo de investigación para niños con diabetes tipo 2 con medicamentos que ya se investigaron hace mucho tiempo. Es decir, no estamos investigando el medicamento, sino estamos proponiendo opciones de tratamiento no insulínico para niños con diabetes tipo 2. Si alguien de los que nos escuchan conoce a un adolescente o a un niño con diabetes tipo 2, ojalá nos puedan llamar y les platicamos el proyecto. ¿En qué teléfono te podemos encontrar, doctor? Sí, 3641-0341, que es el teléfono del Instituto Jalisciense de Metabolismo, o a mi teléfono celular directo es 333-440-1008. Repito, 3641-0341 del Instituto Jalisciense de Metabolismo, o directamente a mi celular 333-440-1008. Todo esto es total y absolutamente gratuito. Perfecto. Antes de irnos, quiero hacerles una invitación de un viaje. Dice, ¿quieres salir de la rutina? Radio Mujer y ProMarketers del Sol te invitan a pasar unos días de descanso en las playas de Vallarta y disfrutar del evento El Poder de Sentirte Bien, con la presencia de Alicia Soltero y Blanca Mercado en conferencia. Viaja, descansa y diviértete del 28 al 31 de agosto. Paquetes desde 2,902 pesos por persona en habitación doble. Incluye 4 días y 3 noches en hotel todo incluido, transporte, viaje redondo y traslado a las conferencias. El Poder de Sentirte Bien. Disfruta unos días en la playa y vive 2 grandes conferencias. Sanando mente, cuerpo y espíritu, ¿qué te impide ser quien deseas ser? Con Blanca Mercado, y las diferencias, similitudes y conflictos en las relaciones de pareja con Alicia Soltero. Vámonos a la playa, reserva tu lugar desde 300 pesos, hay facilidades de pago. Y la salida será el jueves 28 de agosto a las 7:30 am desde La Minerva. Para mayor información de las tarifas, 3647-0139 o al 3123-2403. Bueno, doctor, la última pregunta por aquí, nos pregunta una persona de 63 años, la vamos a dejar para el programa de mañana. Doctor, nada más quiero agradecerte y aprovechar de verdad, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros, te agradezco mucho y de verdad que un placer conocerte porque es la primera vez que nos vemos. Aquí en tu programa Nutrición y Vida te vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y espero que tengas un excelente día.